Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Y pues sí, como vieron en el título y en la miniatura del video, pues vamos a compartirles nuestra experiencia, nuestra opinión respecto a esta convención de, de animales de flora y fauna, al cual pues agradecemos la invitación. En primera instancia pues quiero agradecer a Darío, que se portó súper amable. La verdad es que muy atento, nos permitió estar en mucho contacto con los expositores, nos compartió información respecto a la expo y demás. La verdad es que mucha atención por parte de él y le agradecemos pues eso, ¿no? A él que se haya comportado, pues eso, la verdad es que como le llaman cuando son, se me fue el nombre, ¿cómo se le llama cuando ustedes reciben gente en su casa? Listo, se nos fue el avión. Como buen anfitrión, la verdad es que nos explicó muchas cosas y nos compartió también detalles. Así que, eh, pues para empezar, pues listos, miren, con nuestra gorra de animal y un obsequio pues de él, ¿no? Y también Tona que también, pues compartió con nosotros. Él no tenía el gusto de conocerlo, pero también se portó bastante accesible y muy atento con nosotros también. Y bueno, vamos a empezar con nuestra opinión. Es nuestra opinión respecto a lo que vivimos, ¿no? Eh, lo bueno, en mi punto de vista, es que pues es un lugar donde puedes convivir, puedes compartir y puedes encontrar muchas cosas. Eh, creo yo que un tipo de exposición o convención como es esta, no lo puedes enfocar totalmente en ejemplares. Ahorita vamos a tocar un tema de lo malo, pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos ahorita específicamente con lo bueno. Eh, pues no puedes enfocarte específicamente como ejemplares porque, a ver, lo que nos duele mucho de repente en el hobby aquí en el país, pues un animal no nada más está en una caja, en un tope, en una zapatera. Hay ejemplares, en mi punto de vista, tendrían que ser todos, si no es que la gran mayoría, pero necesitan accesorios, ¿no? Necesitan tener iluminación, necesitan tener troncos para dar enriquecimiento ambiental. Tendrías que darle muchas cosas, entonces no lo puedes enfocar solamente en animales y eso fue algo bueno, que yo vi que había muchísimas tiendas de accesorios, en mi punto de vista bastante bien, porque pues yo que trato de poner pues muchas decoración a los terrarios, accesorios y demás, encontré mucha variedad y eso me gustó, porque pues puedes ver precios, puedes ver características. La verdad es que bastante bien, había una tienda eh, muy grande que tenía bastantes accesorios y nos trajimos de con ellos, ¿no? También con otros que no son tan grandes, pues también nos trajimos nos trajimos decoraciones, nos trajimos accesorios y creo que es algo muy bueno. Eh, también la comercialización de ejemplares de manera legal, creo que es algo muy bueno también. Pues vimos que muchos de los que tenían te entregaban su nota, te entregaban su documentación y eso es algo muy bueno y que tenemos que fomentar en el país, en la comercialización de todo, ¿no? Creo que eso ayuda. ¿Y por qué? Porque si es un animal ilegal, normalmente es de captura. Si es de captura, cuesta más trabajo que se adapte si es que se llega a adaptar. Entonces tienes una pérdida ahí, ¿no? Del ejemplar que pues, te puede morir. Y los criados en cautiverio, pues tienen más probabilidades de salir adelante. Bueno, ya están adaptados. Hay animales que son de captura que tienen sus permisos correspondientes y pues también te favorece, ¿no? Porque pues lo tiene regulado, vaya. Y la gente que hace las cosas reguladas hace las cosas bien y te vende animales bien. Eso es algo muy, muy,
muy importante, ¿no? Y esas son de las cosas buenas que vi. Eh, Eso que había, yo vi muchos expositores, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente que no conocía en persona, todos fueron muy amables, yo puedo decir que yo me traje una experiencia muy padre porque todos fueron muy amables. Conocí mucha gente, me traje nuevos amigos, entonces eso es parte de lo bueno. Eh, lo malo, híjole, como dice el dicho que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿verdad? Yo vi en grupos donde la gente hablaba mal y decían que lamentablemente pues se enfocaban en ciertos ejemplares, geckos, leopardo, pitombola, pogonas, camaleones, y que pues por eso no habían ido, porque pues era lo mismo. Y me extraña porque mucha gente que yo vi que habló mal son gente que en otras ocasiones han estado presentes y habían agradecido la oportunidad de estar ahí y que les fue bien y no sé. Y en esta ocasión pues hablaron mal. Detrás de todo esto debe haber un tema. Yo no soy el indicado a hablar de esto, pero se me hace que no es lo correcto, ¿no? Creo que hoy día todos los del gremio tenemos una batalla con las personas denominadas animalistas porque pues quieren prohibir muchas cosas. Entonces, si nosotros mismos nos peleamos, pues tienen la batalla más fácil ellos. Entonces, a mí me dio mucha tristeza, porque no fue coraje ni nada por el estilo, sino fue tristeza, eh, pues ver a esta gente hablar de esa manera. Y sí voy a opinar al respecto de lo que mencionaba, ¿no? De que pues son los mismos ejemplares, es que no hay variedad, siempre lo mismo. ¿Y ustedes qué están haciendo? O sea, si tú quieres que no siempre sean lo mismo, los mismos ejemplares que se venden, papi, tráete algo distinto o inicia un proyecto desde cero, porque si no hay, pues tendrás que iniciar desde cero. Tráete un proyecto y tú participa en el cambio. Perdóname, pero pues muchos de los que hablan o hablaron mal eh, traen animales del extranjero, son revendedores, vaya. Si queremos hacer un cambio, trae tu proyecto, ¿no? Si quieres ver cosas diferentes, júntense a lo mejor y sabes qué, pues tú reproduces esto, yo reproduzco lo otro y le metemos más variedad y damos enriquecimiento a la variedad de animales ejemplares disponibles en el país y que la gente tenga oportunidad o acceso a animales, pues, no tan complicados, ¿no? ¿Cómo nos ayudó Charlie? Y un saludo a mi amigo, la verdad es que eh, muy grato haberlo conocido, un tipazo, ya lo sabía que era un tipazo, pero en persona es un super tipazo. No estoy enamorado de él, pero es un tipazo. Pero pues a ver, él empezó a reproducir varanos y gracias a él hay mucho varano adaptado, creciendo nuevos proyectos de reproducción de varanos, porque antes los traías del extranjero, a veces no venían adaptados o eran walcouts y se te morían. Él se aventó por algo diferente y miren, lo facilitó. Entonces, pues, ¿qué quieres ver más? ¿Quieres ver condros? Reprodúcelos. ¿Quieres ver otro tipo de lagartos? No sé, ¿quieres dracaenas, por ejemplo? Es difícil, pues hazlo, pero lamentablemente aquí el punto importante, ¿no? ¿Por qué hay mucho de lo que ellos mencionan? Porque es fácil y se van por lo fácil. Y entonces me gusta hablar mal de los que no lo hacen, pero yo tampoco lo estoy haciendo, como dice el dicho también, ¿no? Y estamos dando muchos dichos. Pues no vemos la piedra en el ojo ajeno, ¿no? Y no vemos la roja que tenemos nosotros. Entonces, pues yo ni soy creador. Sí he reproducido por ahí algunos ejemplares, algunos reptiles, pero no soy comercializadora, no me dedico a esto por el momento. Pero tengo años ya en esto de los reptiles, trabajé en herpetarios y he visto todo lo que lleva el hobby. Y sí, siempre es lo mismo, pero y entonces, ¿quién va a ser el que va a dar el paso para el cambio? Y si nada más vamos a criticar, a ver,
Nos quejamos porque de repente no tenemos el foro para poder vender nuestros animales o exponer lo que tenemos, a lo que nos dedicamos. Lo hay y hablamos mal de ellos. Perdónenme, pero híjoles, eso sí es triste que pues que no apoyemos, ¿no? Que no nos apoyemos y que nos echemos tierra. La verdad es que de algunos de esos grupos yo me salí porque dije, para nada me interesa compartir o comparto, empato con las ideas que tiene esta gente de aquí y por el contrario estoy en contra. Entonces, eh, no son personas con las cuales me interesaría tener tratos, información y compra de ejemplares. La verdad es que es muy, muy lamentable. Eso es lo malo de la expo. La organización, yo no la vi mal. Yo pude recorrer los stands, vi que estaban disponibles, había gente, me da mucho gusto que había gente, si había gente, me dicen que otros años había más gente, qué bueno. Eh, También algo de lo malo dicen que cada vez va hacia abajo, pero si nosotros criticamos y no apoyamos, pues yo creo que es mejor que, es más fácil, ¿no? Porque pues hablamos mal, pero no apoyamos, entonces pues mejor no nos metamos, ¿no? Y nos ahorramos los comentarios. Mi canal es muy pequeño, estoy seguro que mucha gente no lo va a ver, no les va a llegar a esa gente que hablaron, pero los que sí ven en nuestro canal y les agradecemos, pues ven esto, chicos, apoyemos, estamos aquí para apoyarnos. Los que me conocen saben que si tienen alguna duda, algo yo les puedo aportar de lo poco que yo sé, pues con mucho gusto. Y gente de la que habló, que conozco, son bien herméticos con el conocimiento. Y si ellos no lo sacaron, está mal. Y qué malo, porque y en su momento sí me ayudaron, pero hoy día pues se dedican como más a echar tierra y qué lamentable. Y por último, mi opinión creo que pues ya viene de todo lo que le dije ahorita. La expo me gustó, me gusta la intención y el propósito de hacerla, eh, porque tuve la oportunidad de platicar, como les digo, con Darío, con Tona y Pasos, eh, las dificultades por las que pasan, las chingas que se llevan, porque híjole, se llevan una buena entre documentos, permisos, seguimiento, híjole, se llevan una muy buena montar y le agradecemos, ayudamos a montar y fue una experiencia muy padre. Eh, Hubo animales, sí, hubo muchos animales repetidos, claro, pero si le buscabas también había de otra variedad. Yo busqué y, por ejemplo, a mí me gustan mucho los geckos, no tengo ningún gecko leopardo y no porque no me gusten, creo que no se ha dado la oportunidad de tener un gecko leopardo. Pero, por ejemplo, a mí me encantan los animales arborícolas, como se pueden dar cuenta. Entonces, los geckos diurnos, los Felsuma, yo vi cuando menos en dos están geckos y se volaron. Eh, Serpientes, había muy bonitas serpientes, claro que también algunos otros tipos, anfibios, sí había anfibios. Entonces, creo que sí había, si buscabas, encontrabas. Pero les voy a resumir mi sentir respecto a la expo. Es algo increíble. ¿Y cómo se lo resumo? Estábamos nosotros en el stand de nuestro compañero de Edge Exotics. De hecho, aquí les dejo una foto de su página. Síganlo, la verdad es que hace trabajos muy padre con insectos. Y lamentablemente el que yo quería, pues ya no me lo pude traer. Y estábamos casi a la salida y de verdad que vimos a un chico con su camaleón en uno de estos botes donde los entregaban. Y el chico de verdad que tenía una cara de felicidad, de satisfacción, de haber conseguido, pues a lo mejor la mascota ideal para él. La verdad es que yo al verlo, cómo miraba su camaleón, esa felicidad, no, en ese momento yo les apuesto que no les importó, yo creo que él se sentía solo en la expo a pesar de estar lleno, él se sentía solo, él y su ejemplar, la verdad es que lo vio, lo admiraba, sus ojos le brillaban, suena un poco romántico, pero yo cuando lo vi dije, esto es lo que se necesita en el gremio, que entreguemos un animal que realmente quiera a la persona como mascota y causarle esa emoción. La verdad es que yo cuando lo vi dije, wow, eso es lo que tenemos que hacer cuando compramos un ejemplar y no comprarlo nada más por comprar, porque está barato, porque es una buena oportunidad. No, compremos algo que realmente queramos, ¿no? Y si eso que queremos es costoso, por ejemplo, como esta señorita, juntémosle.
Entonces, yo creo que por esa persona, por esa felicidad que se le causó a este chico, valió la pena la exposición, la, el, esta convención que se llevó a cabo. Creo que se cumplió el objetivo. Por una persona que salga así, en mi punto de vista, se cumplió el objetivo. Entonces, una experiencia muy padre. Los que no han ido, vayan. Los que sí han ido y van como expositores, sigan yendo. Hay que apoyar. Los que dejaron de ir y ya no empatan con las ideas de los organizadores, pues está bien, no lo hagan. Pero tampoco echen tierra. No se vale. Y lo que le decía al principio, eh, saquémonos de la idea que no vamos a ir a un tianguis donde van a estar todos los animales ahí y muchos animales y vamos a vender por vender. No, no, no es eso. Entonces, a mí sí me dio gusto que hubiera muchos stands porque a ver, algo de lo que también mencionaba la gente que hablaba es que pues hubo muchos locales de peluches. Claro que no, señores, vean, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recorrer todos los expositores, vean mis videos anteriores, y si había, están donde vendían peluches, peluches muy padres, por ejemplo, había uno que vendían mariposas, tarántulas de mochila, y estaban padrísimos. Entonces yo no vi muchos peluches, pero sí vi muchos que vendían souvenirs. Y de repente eso es lo que les molesta. No es que yo quiero ver animales y no quiero ver souvenirs. Sí, güey, porque estás acostumbrado a tener a tu animal en una caja o vendes animales o tienes en toppers, así, pues no te interesan los souvenirs ni los conoces, yo creo. Eh, pues yo sí la agradezco porque me traje pocas cosas. La verdad es que no íbamos como para traer muchas cosas, sí íbamos con presupuesto reducido, porque pues nosotros afortunadamente el vuelo, pues un amigo nos apoyó con eso, pero pues los gastos, el traslado, el hospedaje, las comidas, entonces pues nos aprieta mucho. Pero creo que hubo muy buenas cosas, la gente pudo haber comprado muchos accesorios para sus animales y hacerles unos terrarios preciosos, y creo que eso es a veces más importante que no que los animales, sino que haya más animales disponibles, es decir, que haya muchísimo más enriquecimiento que le podamos dar a nuestros ejemplares que los mismos ejemplares. Para mí, eso es muy importante. Entonces, y además, bueno, va a haber gente que diga, y bueno, ¿y tu opinión a mí qué me importa? Pues sí, pero si me preguntas eh, la calidad de vida de los animales, pues creo que mis animales no están mal. Tengo ejemplares como nuestra boa amazónica, que ya va a cumplir 10 años. Yo les preguntaría cuánto tiempo tienen sus animales. Pero no voy a entrar en discusión, es tema de ellos. Entonces creo que cumplió eh, las expectativas. Ahora, ¿qué fue lo que nos trajimos? Le dije que íbamos con presupuesto reducido, pero híjole, todos los que son bicheros saben que ves algo y dices, me lo llevo. Sí, me traje dos serpientes. Se las muestro. Yo sé que por ahí me van a decir, no inventes eso que este pitón verde de árbol, que yo creo que es una de mis segundas serpientes favoritas, porque la primera pues ya saben cuál es, y ahorita van a ver. Me encantó, la verdad es que me gustó mucho el diseño y quiero trabajar con ella. Eh, Me gustaría ponerle en su hocico, me gustaría ponerle colmillos naturales de los que nos deja nuestro ejemplar cuando muda y montarla como hacerle como una terrario artificial, por así decirlo, no sé cómo llamarle, pequeña vitrina, decoración o algo. Y quedaría muy padre. La verdad es que a mí me gustó mucho. De manera física, creo que sí tiene las características de una pitón verde de árbol. La coloración, pues, no está tan pegada a menos que sea, pues, no sé cómo lo ven ustedes, sea como una otra localidad, ¿no? Porque, pues, normalmente tienen puntos blancos, si son las Aru o alguna otra, y las de línea azul. Pero bueno, a mí me gustó. Y otro que nos trajimos fue esta belleza. La verdad es que, listo, ya la sacamos. Vean nada más la calidad de trabajo. La cabeza igualita a una boa esmeralda, ¿eh? O sea, la verdad, de verdad, vean la calidad de trabajo. Yo cuando la vi dije, se viene conmigo. Esta es una Coral Boss Desi.
Recuerden que hay dos especies de Corallus, bueno, de Corallus más, pero específicamente de la voz esmeralda, tenemos la Batesi y tenemos la Caninos. Y de verdad que este, eh, pues, ejemplar de resina está increíble. Eh, pues parte de nuestros amigos de ITISI, la verdad es que hacen trabajos muy, muy, muy padres. De hecho, con ellos vamos a ver si podemos ver un proyectillo que va a estar bueno, pero pues los contamos después. Y por ejemplo, este ejemplo, yo creo que entre estos dos figuras me pude haber traído fácil dos, tres ejemplares o un ejemplar más costoso. Pero también hay que ser conscientes, ¿no? De no comprar por comprar. Y yo estoy feliz con lo que me traje. Me traje algunos otros artículos, decoración. No, no traje mucho, la verdad, pero sí me traje otras cositas, muchos stickers, aprovechando porque estaban baratos y no tenemos nada de stickers. Entonces, eh, pues esa es mi opinión. Chicos, la verdad es que si quieren ver de lo que hubo en la expo, hay muchos videos de gente que también hace videos y comparte. Los de nosotros tratamos de mostrar. De hecho, tratamos de grabar antes de que llegara la gente para que pues vieran todos los stands, pero nos ganó el tiempo. Y pues creo que es todo por el video. Agradezco nuevamente a Darío, a Tona por la hospitalidad que nos dieron, compartir momentos muy, muy padres con nosotros, una experiencia nueva para mí, yo nunca había ido. Regresaré, es muy probable que regrese en alguna tradición, no sé si en la que viene de diciembre pueda tener la oportunidad, pero seguramente vamos a regresar en una siguiente ocasión. Así que si tienen algún comentario distinto y quieren que dialoguemos, que platiquemos o compartir, eh, escríbanos en nuestras redes y pues les agradecemos que estén con nosotros. Nos vemos amigos.